Buenos días. Sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, sesión pública. Genética. ¿Quién falta? Buenos días. El único punto del orden del día es la suspensión provisional de la tramitación de las comunicaciones ambientales para viviendas de uso turístico en la zona de gran influencia turística en el municipio de Gijón. Tiene la palabra la señora secretaria. Con fecha 28 de abril de 2023, el Ayuntamiento ha llevado a cabo una actualización de los datos e indicadores cuantitativos recogidos en el informe técnico sobre la vivienda de uso turístico en el municipio, que fue realizado por la Fundación Universidad de Oviedo. El objetivo de esta actualización no es otro que dar continuidad al análisis de impacto objetivo de la vivienda de uso turístico y de la vivienda vacacional en el municipio de Gijón. El número de viviendas vacacionales registradas y localizadas es de 1.425 en el mes de agosto de 2023 estadístico, frente a las 1.197 correspondientes al corte estadístico anterior. El número de nuevas viviendas registradas es de 228, lo que representa un incremento interanual de 19 puntos porcentuales. Por su parte, el número de plazas de alojamiento registradas es de 6.901, también de este año estadístico, frente a las 5.788 del año anterior, del corte anterior, igualmente recalculado. Consecuentemente, el número de nuevas plazas de alojamiento registradas es de 1.113, el crecimiento interanual de 19,2. El número de plazas totales de alojamiento turístico del municipio, una vez computadas las pertenecientes, es en total de 2.124. El número de nuevas plazas de alojamiento turístico registrados es de 1.125, lo que supone un incremento interanual de 11,2. El crecimiento, por tanto, registrado es más de 10 veces superior al que corresponde a hoteles y establecimientos extrahoteleros. La vivienda registrada supone el 56,9% de la oferta total de plazas de alojamiento turístico. Según los datos, se observa un incremento interanual del coeficiente inscrita en dicha oferta, en la de la REAT-PA, de 3,8 puntos porcentuales. El Ayuntamiento, en acuerdo adoptado por Junta de Gobierno el 14 de noviembre, propuso la declaración de zona de gran afluencia turística al municipio de Gijón para el año 2024, delimitando el perímetro urbano. El Consejo Asesor de Comercio del Principado de Asturias toma conocimiento de dicha propuesta en sesión de 12 de diciembre. El 15 de diciembre, la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico procede a comunicar al Ayuntamiento la conformidad con la propuesta de la Junta de Gobierno y su publicación en Europa. La vivienda, la BUD, plantea un conjunto de retos urgentes de política pública para las corporaciones locales. Resulta imprescindible encontrar los medios para conciliar la explotación de viviendas con fines turísticos por parte de particulares con un modelo urbano sostenible que garantice los estándares de convivencia entre los residentes permanentes y quienes visitan nuestra ciudad. El fenómeno hace necesario hacer compatible una oferta de alojamiento turístico cada vez más heterogénea y en crecimiento, con la protección de los derechos e intereses de los vecinos y también con el cumplimiento del principio rector recogido en el artículo 47 de la Constitución española. Tras el análisis realizado por la Dirección de Turismo, donde se aprecia la presión de licencias de este tipo, así como el crecimiento expuesto en los barrios del Centro, El Carmen, Cimavilla y La Arena, sumando además el incremento interanual de turistas sufrido en el 23, se hace necesario realizar un análisis profundo y detallado de carga y tensionamiento turístico de estos barrios, que coinciden con la denominada zona de gran afluencia turística. Para la realización de dicho análisis, se hace necesaria la suspensión de nuevas comunicaciones ambientales en la denominada zona de afluencia turística para estudiar lo mencionado en el punto que se acaba de mencionar. Obra en el expediente informe de la Junta de Gerencia y Director de Turismo de 15 de enero de 2024. La suspensión de licencias de comunicaciones, en este caso, se hace al amparo del artículo 77.1 de nuestro TROTU, de la Ley de Disposiciones Legales Vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Corresponde a este pleno, puesto que se basa en la aprobación inicial del planeamiento general, que es el que se propone estudiar al amparo de esta suspensión. Asimismo, se tiene en cuenta la Instrucción 1/2017, aprobada por la Alcaldía el 30 de enero de 2017.
y la Ley de Turismo del Principado 7/2001. Por ello, y una vez dictaminado por la Comisión de Urbanismo por unanimidad el 19 de enero de 2024, se propone a este Pleno la suspensión de forma provisional de tramitación de solicitudes de comunicaciones ambientales para viviendas de uso turístico en la zona de gran influencia turística delimitada por la Junta de Gobierno, perímetro urbano delimitado por calle Maximino Marino Fernández, Emilio Muñiz, Honesto Batalón, Subida al Cerro, calle Artillería, Tránsito de las Ballenas, Claudio Álvarez González, calle Muelle de Oeste, Jardines de la Reina, Rodríguez de San Pedro, Dionisio Fernández Nespral, Marqués de San Esteban, Pedro Duro, Palacio Valdés, Avenida de la Costa, de Castilla, de Rufo García Rendueles, Jardines del Náutico, calle Cabrales, Tránsito de Campo Valdés y calle Camín de la Fontica, grafiado en los planes que se acompañan como anexos al acuerdo. La suspensión se extingue en todo caso en el plazo de 1 año, de acuerdo con la normativa. Se dispone para su efectividad la publicación en el BOPA y en uno de los diarios de mayor difusión de la comunidad autónoma, entrando en vigor, por tanto, al día siguiente de su publicación. Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra para la presentación la señora Pumariega. Gracias, señora alcaldesa, y buenos días. Estamos viviendo un escenario de crecimiento turístico. Cerramos el año 2023 con datos de récord y eso supone que desde una buena gobernanza el turismo se puede convertir en un motor económico importante para la ciudad, con grandes oportunidades para el desarrollo profesional del sector. Y por eso este mandato va a ser clave para el turismo de Gijón, porque justo estamos ante un cambio de modelo turístico en el que el norte de España está ganando mucho protagonismo en el panorama nacional. Y por eso mismo somos conscientes que tenemos una gran responsabilidad a la hora de combinar este crecimiento con la planificación y la gestión de un sistema turístico que permita garantizar el desarrollo de un turismo sostenible y de calidad. ¿Esto qué quiere decir? Que queremos y que vamos a potenciar el turismo en Gijón, pero cuidando y protegiendo nuestra ciudad, nuestros vecinos y nuestra esencia, con el objetivo de buscar una situación lo más equilibrada posible entre los residentes permanentes y quienes nos visitan. Como comentábamos en este pleno hace una semana, desde el primer día de mandato, las concejalías de Urbanismo y Turismo hemos mostrado no solo nuestra disposición para tomar medidas que regulen el mercado turístico, sino que habíamos anunciado establecer una hoja de ruta en la que marcamos el final de 2023 para tener las primeras decisiones. Podemos decir que el Ayuntamiento de Gijón, con gran responsabilidad, toma el liderazgo en nuestra región, incluso por delante del Principado de Asturias. Unas decisiones que no hemos tomado a la ligera, sino que consideramos imprescindibles basarnos en un conocimiento riguroso y fiel a la situación actual, una radiografía real de cómo se reparten las viviendas de uso turístico por todos los barrios de Gijón, y estos primeros meses de mandato han estado dedicados a tener información. Gijón ha tenido un crecimiento de las viviendas de uso turístico desde el 2019 del 59%. Esta cifra es la segunda más alta de todo el territorio nacional de los últimos 4 años. Y el mandato pasado, como no se adoptó ningún tipo de medida de ordenación a través de nuestras normas urbanísticas, hemos tenido como consecuencia que Gijón ha subido al podio del crecimiento de las BUT. Podemos asegurar también que, aunque haya habido un crecimiento interanual de 19 puntos porcentuales en el número de viviendas de uso turístico registradas y localizadas este último año, no hay un problema generalizado en toda la ciudad. A pesar de que la alarma social creada por Izquierda Unida provocara que en solo una semana se incorporaran más viviendas de uso turístico al mercado que en el último trimestre, al enterarse de nuestros planes y anunciarlos como si fuese idea suya, pero sí hay barrios en los que se ha llegado a unas cifras de BUT que no pueden seguir creciendo sin un control, como son los barrios del Centro, el Carmen, Cimavilla y La Arena. Esta situación nos plantea un conjunto de retos urgentes. El primero, el planteamiento sobre las medidas a adoptar. Y por ello, hoy sometemos a votación de este pleno extraordinario la suspensión provisional de la tramitación de las comunicaciones ambientales para viviendas de uso turístico en la zona de gran afluencia turística que precisamente coincide con los barrios mencionados y supresión de licencias BUT. Esta moratoria, esta pausa de 1 año en la tramitación de comunicaciones ambientales solo se aplicará a una zona concreta de Gijón, en donde existe una cierta tensión, servirá para contener el problema y nos va a dar tiempo para diseñar un plan definitivo con medidas concretas de ordenación de este tipo de viviendas y que aplicaremos después en todo Gijón. En ese sentido, también debemos hacer un llamamiento a la calma al sector por la realidad en la que vivimos. Las BUT van a seguir siendo una opción de alojamiento porque es una demanda actual de los turistas, pero además y porque creemos que no se puede poner en cuestión el uso que cada propietario decida dar a su vivienda.
No somos partidarios de ninguna restricción a nivel general, no tendría un fundamento jurídico. Consideramos que únicamente cabrían limitaciones al número de licencias en zonas muy concretas, en el que el actual número resulta ya a todas luces excesivo. Tampoco va a generar que se traslade el problema a los barrios colindantes, como hemos escuchado, porque cuando se decidan las medidas se van a aplicar a todo Gijón. Hoy damos otro ejemplo más de que este equipo de Gobierno, con nuestro compromiso con el sector turístico, por seguir trabajando para consolidarnos como un destino turístico diferenciado, sostenible y referente en calidad, y lo demostramos tomando decisiones responsables, asumiendo el liderazgo en Asturias y cumpliendo con nuestra hoja de ruta. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora Suárez Fernández. Gracias, alcaldesa. Vamos a ponernos serias porque la situación de la vivienda en Xixón es de la máxima gravedad y estamos francamente preocupadas ante la pasividad de todas las administraciones. Somos conscientes de que el Ayuntamiento tiene unas competencias limitadas para enfrentar la masificación turística y garantizar el acceso de los gijoneses y gijonesas a una vivienda digna. Pero la timidez, el titubeo y la tardanza en emprender acciones no son una señal halagüeña. Hablamos de una propuesta que desde el primer momento despierta dudas, una suspensión parcial y temporal que parece que ha empezado permitiendo que se cuelen 200 y pico pisos más antes de cerrar la puerta y que tiene envalentonados a los especuladores que ya dicen abiertamente por qué lado piensan tumbarla judicialmente. Y no nos malinterpreten, nosotros no queremos que se lo tumbe la justicia. No somos tan pirómanas como lo eran ustedes en la oposición. Pero nos preocupa porque avanzar y retroceder continuamente la protección de nuestros barrios solo traerá más problemas a quienes vivimos en Xixón. Y el Gobierno municipal viene a pedirnos un acto de fe para apoyar esta medida mientras nos cercenan el acceso a los datos en los que se basa esta propuesta. Ustedes tienen que explicar por qué están ocultando la información a la oposición y a la ciudadanía gijonesa. ¿Qué hay en esos informes que ustedes manejan, que hemos pagado todos y todas para que no podamos conocerlos? Unos informes que desde distintos grupos de la oposición hemos pedido formalmente en el registro de este ayuntamiento porque tenemos derecho a ellos como miembros de la corporación y sobre los que no hemos obtenido respuesta una vez más. Hubiera sido ya no solo deseable, sino también democrático, que hubieran enviado la documentación solicitada a la oposición antes de este pleno para poder tomar una decisión con conocimiento de causa y no, como decía, como un acto de fe. Por otro lado, han previsto la posibilidad realmente de que esta suspensión parcial resulte simplemente en traspasar el problema a otros barrios, porque encima de Villa La Arena tenemos una situación insostenible, pero la presión turística no va a desaparecer mágicamente y, como señalaba el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales, puedes vender playa también a 200 metros de donde la vendes ahora. La tensión del mercado que produce esta explotación y especulación incontrolada ya se deja sentir en toda la ciudad, señora Pumariega. Dice que las medidas definitivas afectarán a toda la ciudad, pero ¿qué pasará a lo largo de todo este año? A riesgo de que nos llamen pesadas, vamos a insistir en que las licencias de viviendas de uso turístico son apenas una parte del problema. Vamos a insistir en lo que conoce cualquiera que haya tenido que buscar piso en Xixón en los últimos meses, pero que no encuentra respuesta por parte de ninguna de las administraciones. Los alquileres temporales fraudulentos. Un piso que te alquilan de septiembre a junio y en verano te vas a la calle a buscarte la vida porque se lo ofrecen a precios desorbitados a los turistas. Esto es manifiestamente ilegal, según los artículos 2 y 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, para empezar. Y aquí se está haciendo, como mínimo, con cientos de pisos con total impunidad. Es imperativo seguir trasladando presión también al Gobierno autonómico por parte del Gobierno municipal para que persiga este fraude, para que no les colocasen unas marquesinas en el humedal, bueno, pues bien que movieron cielo y tierra. Pues esto es bastante más importante para la vida de los gijoneses y gijonesas. En definitiva, frenar las licencias de viviendas de uso turístico está bien, pero el descontrol de la vivienda en Xixón no se puede responder con medidas timoratas. Hemos visto demasiadas veces a nuestro alrededor lo que está pasando aquí y sabemos cómo acaba. Por eso es tan doloroso e indignante ver la pasividad y la permisividad ante un proceso que termina en precariedad extrema y en exilio. Busquen lo que está pasando en Málaga. Y compañeros de la oposición que están en el Gobierno autonómico, busquen también lo que pasa en Lisboa, que está lleno de pintadas contra esos nómadas digitales que echan a la gente de sus barrios gracias a las ventajas que les dio el Gobierno. Y mientras tanto aquí lanzamos campañas de Asturias Nomad Paradise. Los tuits continuos de Barbón celebrando que el turismo está disparado son una disonancia cognitiva que espanta. Es incomprensible, de verdad. Por el camino que vamos, nuestra ciudad terminará convertida en otro parque temático para turistas en el que solo tendremos acceso a empleos de baja calidad en barrios gentrificados con sueldos que no nos permitirán pagar nuestras propias casas. Las administraciones tienen el mandato constitucional, pero sobre todo la responsabilidad moral de garantizar el acceso a la vivienda a la ciudadanía de Xixón. Estamos fallando a nuestras responsabilidades y estamos fallando a la gente. En Podemos tenemos la máxima disposición a trabajar por evitarlo. Por eso peleamos en el Gobierno esa ley de vivienda en cuya aplicación insistimos una vez más. Y por eso volvemos a ofrecer nuestra colaboración leal para enfrentar este problema que requiere trabajo y conocimiento experto, por supuesto, pero también valentía y voluntad política. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra el señor Suárez Llana. Gracias, alcaldesa. Buenos días a todas y a todos. Son las 9:16 y no las 10:16 como estamos acostumbrados. Lo digo porque el pleno que se celebra hoy se hace una hora antes de lo habitual y lo que podría ser una anécdota no lo es en realidad. El motivo es que la vicealcaldesa tiene que viajar a Madrid para presentar en Fitur las medidas regulatorias de la vivienda de uso turístico que no han sido dialogadas con nadie y que serán anunciadas en Madrid y no en Gijón. Los gijoneses nos enteraremos a través de los teletipos. Y es que esta forma de proceder, la de ningunear a la oposición y evitar a toda costa la participación ciudadana en la toma de decisiones, es ya una marca del Gobierno de la ciudad, en una suerte de confusión entre lo que es una mayoría absoluta y lo que es un sistema de partido único. Con la moratoria de vivienda de uso turístico que traen hoy a aprobación, el modus operandi ha sido el mismo. No solo no ha existido diálogo ni transparencia, la portavoz de Podemos hacía referencia a ello, sino que además han pretendido coartar la capacidad de propuesta de la oposición, llegando a acusar a mi grupo de generar un efecto llamada por pedir algo que ya habíamos pedido antes. No sé si la Asociación Vecinal de Cimavilla, señora Pumariega, que lleva meses pidiendo una moratoria en la concesión de comunicaciones ambientales de vivienda de uso turístico, la última vez en su revista de diciembre, será también, a ojos del Gobierno, incitadora y responsable de las comunicaciones ambientales de VT solicitadas esta semana. Lo cierto es que ni vecinos ni oposición tenemos esa capacidad que ustedes como Gobierno sí tienen. No ha habido un efecto llamada por una propuesta de Izquierda Unida ni por una reivindicación vecinal, sino una llamada de última hora del Gobierno a pasar por ventanilla. No se explicaría de otra manera que anuncien el día 13 una moratoria que saben que no van a poder aprobar hasta al menos una semana después. Una concesión, entiendo, al sector enmascarada en uno de los juegos de trileros a los que del pasado mes de octubre nos tienen acostumbrados. Y a pesar de todo, nosotros íbamos a hacer hoy un ejercicio de responsabilidad apoyando la moratoria. Aunque saben que nos preocupa que se limite a una zona concreta y no se extienda al conjunto del concejo, tanto por el efecto que pueda tener en los barrios que quedan fuera de la delimitación, como ha señalado el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales, como por lo que consideramos un elemento de inseguridad jurídica, al utilizar para establecer la zonificación un instrumento, la zona de gran afluencia turística, que sirve para ordenar los horarios comerciales, pero que nada tiene que ver con los alojamientos turísticos. Daremos, en cualquier caso, un voto de confianza al criterio técnico de los servicios municipales, esperando que sea esto lo que haya primado a la hora de tomar la decisión y no otra concesión al sector de la vivienda de uso turístico. Hoy damos así el primer paso para regular la vivienda de uso turístico y frenar su proliferación descontrolada, con el objetivo de frenar sus efectos sobre el mercado residencial y el acceso a la vivienda, el comercio local de proximidad y el turismo sostenible vinculado en el plano del alojamiento al sector hotelero. Pero ni la moratoria que hoy aprobamos ni la regulación de vivienda de uso turístico que conoceremos en diferido en unas horas pueden ser las únicas medidas. En materia de vivienda pública es necesario aumentar el parque municipal de vivienda, movilizar vivienda vacía, poner tope a los precios. Para apoyar el comercio local es necesario aprobar de una vez por todas un plan de orientación comercial con medidas ambiciosas. En materia de turismo sostenible, la estrategia de sostenibilidad de la ciudad no puede estar orientada a cuanto más mejor, ni fiar el desarrollo económico de nuestro concejo al turismo. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora Álvarez Rouco. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días, señores concejales. Lo que hoy se trae a la consideración de este pleno, la moratoria en la concesión de las licencias de viviendas de uso turístico en Gijón, es un asunto, como ustedes ya saben, polémico, sobre el que pesan muchos intereses cruzados. Por un lado están los de los vecinos y las asociaciones que los reúnen, por otro los propietarios de esas viviendas de uso turístico y por otro más lo de los partidos políticos presentes en esta corporación y sobre todo ello los de las instituciones implicadas, véase el Ayuntamiento y el Principado. A nosotros los que de verdad nos preocupa a Vox es el modelo turístico que va a seguir nuestra ciudad, señora Pumariega. Nos preguntamos cuál va a ser el posicionamiento local frente al impacto que va a producir un desarrollo turístico creciente que, si no es ya una realidad, va a serlo de manera inminente. Usted lo dijo en su exposición, ese turismo sostenible y de calidad, pues seguramente que tenemos que ir a Fitur para conocerlo antes que aquí. A nosotros lo que de verdad nos preocupa, como dije, es el modelo turístico, nos preocupa cuál va a ser el posicionamiento local. Creemos que esta moratoria de hoy, más allá de lo controvertido que pueda resultar su encaje jurídico, tiene mucho que aprovechar esta moratoria. Nos parece que puede resultar un tiempo sumamente valioso para configurar ese modelo
por el que nos preguntamos. No cabe duda que las viviendas de uso turístico van a desempeñar un papel muy relevante en el ámbito de los alojamientos para visitantes en Gijón, y en eso es en lo que nos tenemos que centrar, porque no podemos olvidar que estos pisos son y serán un elemento más en el conjunto de las plazas turísticas de Gijón. Por eso pedimos al Gobierno municipal y a quien corresponda que esta moratoria no se plantee como un castigo en la consideración final que se haga de las viviendas de uso turístico, que no se someta al torbellino de intereses que hoy rodea este caso y que haga un planteamiento de fondo sólido y a largo plazo y potente, que las integre en los intereses turísticos de la ciudad con un sentido práctico. Como antes les decía, durante el tiempo que se mantenga la moratoria puede abrirse un periodo de reflexión muy valioso. No hay que olvidar que los propietarios de estas viviendas, sean grandes o pequeños tenedores, sean inversores o particulares, todos son generadores de riqueza para la ciudad y eso es algo que nunca se debe despreciar. Lo que consideramos que no hay que hacer en ningún modo es ceder los planteamientos restrictivos, los de las izquierdas, ejemplo, porque solo incluyen limitaciones, censura y cerrojazo a las necesidades existentes mediante la ideologización del movimiento vecinal. Que nadie se olvide que los propietarios son libres de elegir qué hacer con sus inmuebles y hay que escuchar a la Asociación de Propietarios de las Viviendas de Uso Turístico como parte interesada. Y es fundamental, sobre todo porque reclaman un control sobre el sector que hasta ahora no se viene produciendo. Es imprescindible que todos los pisos turísticos que se ofertan en Gijón se sometan de aquí en adelante y sin excepción a la legalidad vigente y a unas medidas de control que en este momento solo acatan algunas. Por eso reclamamos desde Vox que se tomen las medidas necesarias para inspeccionar el parque de las viviendas de uso turístico en un plazo breve, que se determine cuáles de ellas están en la legalidad y cuántas incumplen la normativa, porque no es de recibo en este conflicto que paguen justos por pecadores y que los propietarios, al margen de la normativa, ejerzan la actividad en igualdad de condiciones que quienes sí cumplen con los requerimientos exigidos. Si esto ocurriese, señores concejales, estamos convencidos de que el impacto y las quejas sobre las viviendas de uso turístico no sería el mismo. En resumen, ya finalizo, nuestro posicionamiento en relación a esta moratoria es asumirla en la medida que se ciñan los tiempos fijados, que sirva de puente para establecer una interlocución real con los propietarios de las viviendas y que resulte útil mientras se mantenga para redactar una normativa con visión de futuro, integradora, que permita acotar los usos de las viviendas de uso turístico, pero sobre todo, señores concejales, que permita a todos los implicados conocer con precisión a qué atenerse evitando protestas y confrontamientos. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Vaquero. Un momento, alcaldesa, solo una cuestión que llevo pensándolo intervenir en este sentido en varios plenos. Si le parece oportuno, lo hago hoy. En esta materia que es tan importante para la ciudad y que guarda tantísima relación, efectivamente, con un aspecto social, pero también con el turismo y, por ende, con todo lo que tiene capacidad de atracción para él, nos gustaría conocer la opinión del concejal no adscrito a este respecto. Y como usted a veces decide darle la palabra y otras no, quisiera saber cuál es el criterio. Sí, bueno, no me lo tome tal, es por poner un poco de humor. Yo también quería un coronel y no me quiso él. Ya. Quiero decir, este pleno se rige por los reglamentos que usted conoce. Sí. Entonces, ya me entiende. Sí. Yo también quiero muchas cosas, señora Pero el Pérez reglamento, Orderes. señora alcaldesa, si me permite, dice que se debe dar Señora traslado Pérez del turno de Orderes, palabra a todos los grupos. Ha trasladado una cuestión de orden. Este pleno se organiza en base a lo decidido en una junta de portavoces y usted viene aquí sabiendo o debiendo de saber lo que se acordó en junta de portavoces. Y lo siento, usted ha expresado una cuestión de orden, está expresada, así consta en acta y ya me entiende. Perdón que me despisté, señor Vaquero. Gracias, alcaldesa. Gracias, alcaldesa. Buenos días. Nos traen hoy a este pleno la propuesta para acordar la suspensión de forma provisional de la tramitación de las comunicaciones ambientales para viviendas de uso turístico. Y lo primero que tenemos que decirles es que este tema lo han llevado y lo están llevando además francamente mal, tanto en el fondo de lo que es el problema de las viviendas turísticas y cómo abordarlo, como en la forma política en la que lo han hecho, midiendo mal los tiempos, pretendiendo apuntarse a su favor una acción en materia de vivienda cuya iniciativa no le corresponde, y originando además con ello un efecto llamada incomprensible desde cualquier punto de vista, porque lo cierto es que hoy tenemos 250 solicitudes de licencia para estas viviendas, más que hace una semana.
Y es que han empezado ustedes la casa por el tejado. El anterior Gobierno socialista, consciente del problema que suponía el incremento de las viviendas turísticas, encargó un estudio a la Universidad de Oviedo, el primero de Asturias, en donde se analizaba cuál era la situación de la ciudad, se analizaba lo que había ocurrido en otras ciudades donde la presión turística había sido grande y se ofrecían unas conclusiones sobre cómo abordar el problema en el futuro. Este informe se entregó a finales de 2023, casi al final del anterior mandato, y apuntaba varias líneas de actuación que habían de llevarse a efecto. Y en estos 7 meses no han dado ejecución a ninguna de ellas. Se apuntaba la acción de luchar contra la vivienda turística ilegal. No han llevado a cabo ninguna acción en ese sentido. Limitación en las zonas con alta saturación mediante la determinación de los valores umbral para definir el perímetro de esas zonas sujetas a limitación. Tampoco lo han hecho. Facilitar la autorregulación de las comunidades de propietarios a través de la creación de un censo digital con acceso ciudadano. Se acordó y no hay iniciativa suya en el pasado pleno. Y seguir unas líneas de investigación que el informe propone que tampoco han llevado a cabo más allá de actualizar estadísticas. En el pleno de septiembre, desde la izquierda se propuso y se votó favorablemente una serie de medidas para empezar a regular esta cuestión en el barrio de Cimavilla que ustedes rechazaron. Ante la propuesta que se hizo en el pleno ordinario de este mes para volver a adoptar medidas y estudiar cuáles eran las adecuadas, esta vez por temor a quedarse fuera de juego y perder la iniciativa política en este tema, una iniciativa que nunca tuvieron, decidieron ustedes ir más allá y anunciar una moratoria cuando no tenían ningún fundamento técnico para hacerlo. Tan es así que el informe que elaboraron para sustentar la moratoria es de fecha posterior al anuncio que hicieron. El anuncio lo hicieron el sábado y el informe es del lunes 15. El informe es un corta-pega de diferentes fuentes, con muy poco fundamento, con datos estadísticos de otras ciudades y que nada aporta más allá de los números, que en sí mismos no dicen nada si no están definidos correctamente esos umbrales de saturación de las zonas. A partir de ahí, y sin ninguna base, deciden aplicar la moratoria basándose en la zonificación de la delimitación de zona de gran afluencia turística que está orientada a los horarios comerciales y que poco o nada tiene que ver con la problemática de las viviendas turísticas. Y esto va a provocar seguramente las correspondientes impugnaciones judiciales. En comisión les dijimos que la competencia para declarar una zona turística saturada era del Principado de Asturias, que saben además que está trabajando en ello y que está elaborando una normativa rigurosa y un procedimiento que evite precisamente esas impugnaciones, porque el problema no es fácil y se debe abordar desde varios puntos de vista. Y es que nos encontramos ante viviendas que disponen de una licencia para llevar a cabo una actividad de alojamiento que entra dentro del ámbito de la Ley de Turismo 7/2021 de 22 de junio del Principado. Y la competencia, según establece la ley para ello, es, como les digo, del Consejo de Gobierno. Les dijimos en comisión que utilizaban una fundamentación jurídica de fondo muy endeble, con base únicamente en un precepto del Trotu que nos suscitaba dudas. Les propusimos que completaran esa documentación y que volvieran a llevar el asunto a comisión, pero decidieron sin más traerlo al Pleno. Y aquí nos encontramos con un problema que han ocasionado a la ciudad por ese efecto llamada que han provocado con una medida discutible que a buen seguro será discutida en los tribunales por las personas afectadas. Y ya termino. Pero miren, mientras esta ciudad está por encima de ustedes y de su gobierno, y el compromiso del Partido Socialista está con todos los vecinos y vecinas de esta ciudad, y nuestra responsabilidad con la ciudad nos va a llevar a votar favorablemente como hicimos en comisión, porque no hacerlo supondría un perjuicio mayor para Gijón en barrios como Cimavilla o La Arena, que pueden ver cómo el aluvión que han provocado por su mala gestión acabe con las pocas viviendas que quedan en alquiler para los vecinos. Han originado un problema social y esto no debería haber sucedido. El procedimiento debería haber sido otro. Primero, los estudios, la definición de las zonas saturadas, la declaración de esas zonas saturadas por el Principado, todo ello con discreción, y luego adoptar medidas. Como han hecho de esta cuestión una especie de espectáculo público, no sé si para aparentar una iniciativa que, como les digo, nunca tuvieron, o para presumir de esta regulación en Fitur, el daño ya está hecho y nosotros no queremos contribuir a que ese daño sea mayor. De ahí, como les decimos, nuestro voto favorable, que es un voto favorable a Gijón y a sus vecinos y a vecinas. Buenos días y gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues ha llegado el pleno en el que nos toca votar la primera gran medida que adopta este ayuntamiento para contener la proliferación de viviendas de uso turístico que estamos viviendo en nuestro concejo. Es Gijón, además, el primer ayuntamiento asturiano
que afronta con decisión este problema. Una muestra más que este Gobierno hace de que hemos venido a gobernar y a tomar decisiones, aunque a veces no sean sencillas. Mi compañera del equipo de Gobierno, Ángela Pumariega, ya ha explicado con detalle cómo está afectando este hecho al acceso a la vivienda y al turismo, con lo que yo me centraré en otros aspectos. Adoptamos las primeras medidas contundentes tan solo 7 meses después de que se renovara la corporación y tras 4 años de la más absoluta inacción. Ustedes, señor Suárez Llana, no hacía falta que eligieran Madrid o Gijón como sitio donde presentar ninguna medida, porque directamente no adoptaban ninguna medida. De la falta de participación, mejor no hablamos, porque no solo ustedes no preguntaban, ustedes tampoco escuchaban, sino que incluso hasta le costaba obedecer a los jueces. Sorprende igualmente que desde el PSOE se quiera atribuir un supuesto mérito de haber encargado el estudio a la Universidad de Oviedo, lo cual, señor Vaquero, permíteme que le diga que, lejos de ser un tanto que apuntarse, les deja en la más absoluta evidencia. Porque sabiendo, como sabían, que recibieron ese informe a finales de 2022 y que, por tanto, conocían a ciencia cierta la radiografía y los detalles de este problema en nuestra ciudad, no hicieron absolutamente nada por combatirlo. Estaban entretenidos con otras cosas mucho más importantes, como, por ejemplo, prohibir aparcar a los gijoneses, por poner un ejemplo. Y por culpa de ello, Gijón fue, junto con Málaga, en el periodo 2019-2023, la población de todo el territorio nacional que más aumento de plazas turísticas registró. En 4 años, junto con Málaga, la ciudad que más, casi nada. Los pisos, esto lo dice el informe de Exceltur que hicieron público la semana pasada, los pisos turísticos de Gijón crecieron como la espuma en esta ciudad con el Gobierno del PSOE y de Izquierda Unida. Fluían las autorizaciones a un ritmo frenético con ese Gobierno llamado de izquierdas en la ciudad, mientras los desarrollos urbanísticos que pueden cambiar Gijón y que pueden crear empleo de calidad se almacenaban todos agrupados en un cajón de los despachos. Nada menos que 2.383 nuevas plazas en 4 años, más que Bilbao, más que Murcia, más que Coruña, más que Santander o más que Oviedo. Por el contrario, Barcelona, Palma de Mallorca, San Sebastián, Santiago de Compostela, Madrid, Valencia, Sevilla, Alicante o Córdoba se aplicaron en ese periodo, adoptaron medidas y vieron cómo pudieron controlar la sobrepoblación de este fenómeno en sus territorios, adoptando medidas urbanísticas y de inspección eficaces. Eso es precisamente lo que Gijón está en disposición de anunciar en estos momentos. Como primera medida está esta suspensión en la tramitación de comunicaciones ambientales y muy pronto, créanme, conocerán el resto. Toca también explicar que se ha decidido no hacer extensiva esta suspensión a toda la extensión del concejo para dotar a este acuerdo plenario de una mayor seguridad jurídica. La implantamos únicamente en las zonas donde se observa una concentración de VUTs, según los indicadores de ese informe técnico encargado a la Universidad de Oviedo. Para aplicarla en todo Gijón no hacía falta encargar ningún estudio, lo hacíamos directamente y hasta queremos actuar con rigor. Esa delimitación da la casualidad de que coincide con la zona de gran afluencia turística y por eso se elige. Lo contrario nos dejaría en una situación muy débil, pues suspender licencias en todo Gijón cuando no se tiene ningún argumento firme para defenderlo, pues sería fácilmente revocable en unas instancias judiciales, por ser una decisión a todas luces arbitraria y poco fundamentada. Hemos escuchado en esta sesión dudas sobre esta decisión y nuestros expertos jurídicos nos han recomendado adoptar esta decisión y por eso lo hacemos. Tenemos que lamentar una vez más que en una sola semana, la pasada, se hayan incorporado 200 nuevas VUTs a la oferta de la ciudad por el efecto llamada que ha generado el hecho de que un partido político, Izquierda Unida, hiciera público los planes del Gobierno. Como ya hemos dicho también, esta suspensión durará un año. Durante ese periodo se concretarán de una manera detallada y objetiva los indicadores que han de marcar los valores a partir de los cuales en una determinada zona de Gijón no se han de conceder más comunicaciones ambientales y, en resumen, es decir, fijaremos en este periodo las condiciones a las que han de adaptarse las viviendas de este tipo en nuestra ciudad. Discrepancias aparte, agradecemos el voto favorable de todos los grupos que así lo han expresado. Muchas gracias. Grupo Podemos, Izquierda Unida, Socialista, Vox, Popular, Foro y concejal no adscrito. Se aprueba por unanimidad. Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Gracias.